Kate Middleton tiene fecha de reaparición y será justo dentro de un mes. El 17 de abril es la fecha filtrada por el diario The Times, aludiendo a fuentes de la princesa de Gales. Pero en todo esto hay gente que habla y declaraciones que se han recuperado. Por un lado tenemos al hermano de Lady Di, al tío de William y Harry, Charles Spencer, que ha concedido una entrevista a la BBC y lógicamente se le ha preguntado por el asunto de Kate Middleton y las especulaciones en torno al matrimonio de su sobrino con la princesa de Gales. Y por otro lado tenemos recuperado las declaraciones de un escritor inglés prestigioso, que además no está dentro de los temas de la monarquía, que habla abiertamente sobre el affair de William con Rose Hambury. Dice este hombre que esto se sabía de siempre, que era una cosa que todo el mundo conocía. E incluso, bueno, pues da alguna pista sobre si Kate estaba consintiendo este tipo de comportamientos por parte de su marido. Vamos a analizar todo lo que ha salido en el día de hoy, domingo, que siempre suele ser un día donde salen informaciones fuertes sobre la monarquía inglesa y en los últimos meses sobre el estado de Kate Middleton. Vamos a empezar un poco con la fecha de la reaparición porque, bueno, parece de alguna manera medido, ¿no? Justo después de un mes, pero hay un tipo de incoherencia porque, claro, después de Semana Santa todos entendíamos que, evidentemente, cuando acabaran esos días festivos o de vacaciones, íbamos a ver a Kate Middleton. Bueno, pues va a ser como una especie de semana después. Las fuentes citadas por el Times dicen que son amigos de la princesa, luego especifican que son amigos de los dos, de los príncipes de Gales, y dicen que, bueno, que ella dará explicaciones sobre absolutamente todo, ya que tanto William como ella son más abiertos cuando interactúan con el público y que se puede ver un mundo en el que la princesa podría hablar sobre su recuperación en sus compromisos. Es decir, no va a hacer una rueda de prensa, simplemente retomará la agenda real. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy recuperada. Yo ya preveo un poco esto. Es un poquito osado, pero es verdad que el periódico que lo publica pues tiene cierta credibilidad. Dice, un amigo de la pareja dice que querrán ser claros y más abiertos, pero lo harán cuando se sientan preparados. Dice, espero que ese sea su instinto y será su decisión. No lo van a apurar. El amigo se supone que es de la etapa universitaria de los dos en St. Andrews. Y dice que en el caso de Kate no hay casi nadie en el mundo cuyo rostro, cuerpo y ropa sean más juzgados que los de ella. Por lo tanto, es totalmente correcto que no quieran verse arrastrados a un juego sobre lo que está pasando con su salud. Lo que está sucediendo es exactamente lo que dijeron que sucedería. Dice, ¿qué pasa? Dice, pasaría 2 semanas en el hospital y regresaría después de Semana Santa. ¿Y qué pasa si no la han empujado a saludar desde la parte trasera de un coche? Ella no es un pony de exhibición. Bien, aquí varias cosas. Sí me creo que realmente esta persona ya ha declarado esto, pero el asunto es la credibilidad que puede tener este tipo de declaraciones, ¿no? Yo personalmente, con todo lo que hemos visto, pues bueno, yo que se dé una fecha así tan fuerte, valido la información de The Times, pero personalmente pues tengo que decir que no me lo creo en este sentido. En cualquier caso, el que ha expresado preocupación por qué pasa un poco con la verdad, la posverdad y todo lo que tiene que ver con el matrimonio de su sobrino y Kate Middleton ha sido Charles Spencer, el hermano de Lady Di. Él ha sacado un libro, no tiene nada que ver con la realeza, ha concedido una entrevista a la BBC y le han preguntado por la atención mediática de Kate Middleton y las teorías de la conspiración. Él ha querido responder y decir que
en ciertos momentos le ha recordado a su propia hermana, diciendo que la atención mediática que recibía Diana era más peligrosa que la que afronta a día de hoy la esposa del príncipe Guillermo. Si miro hacia atrás, al 97 y la muerte de Diana, creo que eso también fue muy impactante. Las circunstancias de su muerte fueron tan impactantes que hicieron que la industria que apoya a los paparazzi realmente considerara más cuidadosamente lo que podía y no podía hacer. En mi opinión, duró poco, y para muestra simplemente el libro de Harry. No, dice, no porque tuvieran un juicio moral, sino porque era inaceptable para los ciudadanos. Sí, pero al final yo creo también que el tiempo hace olvidar un poco todas estas cosas, en su momento, bueno, pues todo el mundo se escandalizó con la actuación de los fotógrafos ahí. En el libro de Harry incluso dice que los tíos se bajaron del coche con todo su papo en el accidente y que en vez de llamar a la ambulancia y todo esto, pues que se dedicaron a fotografiar el cadáver de Diana. Es muy fuerte, yo no sé, o sea, tienen como mucho cuajo para aguantar estas cosas, pero yo entiendo ahí, y yo creo que todo el que haya leído el libro de Harry, que evidentemente porque nadie hizo nada, ¿no? Bueno, por último, pero ha sido muy breve, le han preguntado sobre el tema de la dolencia de Kate Middleton y ha dicho que le preocupa qué pasó con la verdad. Se ha quedado ahí, desde luego, pero como digo, bueno, pues estas declaraciones a mi parecer no ayudan a asentar tanto esa versión oficial. En cualquier caso, es verdad que en las últimas horas la información de ahora mismo es que se está preparando un comunicado en las siguientes 48-72 horas, comunicado que harán público a través de la radio-televisión pública, la BBC, el Palacio de Kensington, para acabar con todas las especulaciones. Viendo un poco cómo se ha ido manejando todo esto, mi opinión es que va a añadir simplemente más leña al fuego. Si en un momento dado saliera Kate Middleton a hablar, creo que sería una lección de transparencia, pero me da que la cosa no va a ir por ahí. También se ha recuperado un artículo sobre, ahora que está saliendo tantas informaciones en algunos diarios diciendo es que no hay ningún tipo de prueba de que William le haya sido infiel a Kate Middleton con Rose Hambury. Bueno, pues un escritor inglés, Giles Coren, publicó un tuit en febrero de 2019, un hilo donde le preguntaban sobre esto y dice que sí, que hay una historia entre William y Rose Hambury. Dice, no he leído las informaciones, pero yo conozco la historia. Dice, todo el mundo sabe sobre su relación, incluso nosotros los judíos. Se habla de una ruptura de la amistad entre las dos mujeres en ese momento, que amistad no tenían, pero bueno, debido al supuesto descubrimiento de la infidelidad por Kate, lo que nunca confirmó. Esto es de 2019, pero yo, por lo que he podido comprobar, cuando Kate se da cuenta de todo esto, no es 2 años antes, en 2017. Ese tuit fue eliminado por parte del autor, hay hemeroteca al respecto, hay capturas de ese tuit y los rumores pues entonces se acrecentaron hasta que William usó la injunction y anuncios de demandas para parar todo aquello. En 2018, ese año... No, perdón, que me estoy liando. En 2023, es decir, el año pasado, salió la noticia de que William y Rose Hambury habían pasado el día de San Valentín juntos en un lugar secreto en Londres. Es verdad que no hay fotos de ello, pero que es raro porque, a ver, cuando el río suena, en fin... El Daily Mail publicó una foto robada representando a la princesa de Gales en vaqueros negros con sus vecinos, el marido de Rose Hambury, el marqués de Cholmondeley, en un festival de música techno en Norfolk. Esto fue en verano, fue el vídeo que hice hace 2 días, que fue en principio el último encuentro entre Rose y Kate, y que allí por lo visto se armó la mundial. Bueno...
Dicen también que la tercera hija de Paipa Middleton, que se llama Rose, y que de alguna manera se duda que Paipa llame a su hija como la amante de su cuñado. Bueno, como digo, yo para mí lo de Rose Hambury o pudo ser una aventura o pudo ser algo más. Cuando se han publicado y se ha recuperado todo esto, además por parte de los medios británicos, que algunos dirán, bueno, pues como una forma de provocar, como una forma de apertura, después de su metedura de pata, ahora ya podemos hacer un poco lo que queramos. Yo creo que están sacando cositas que en su momento se taparon. Hay por ahí también otras voces que apuntan a que se quiere encargar de alguna manera poderes fácticos, que la sucesión de William, ¿no? El hecho de que William acceda a la corona y que para eso están intentando desprestigiar a su mujer dentro de todo esto. Yo personalmente esta teoría no la comparto, sabiendo un poco cómo son los medios británicos, la propia cultura británica, que acepta la monarquía como algo que forma parte de su vida. Dudo bastante todo esto. Allí no hay un sentimiento que pudiéramos definir como republicano. Generan filias, generan fobias, pero en cualquier caso allí nadie se plantea que la monarquía no vaya a seguir en Reino Unido. Pero la crisis evidentemente está ahí. Ellos son protagonistas, probablemente los máximos dentro de las informaciones que surgen en torno a gente famosa allí en Reino Unido, pero como digo, yo creo que ahora la cosa se le ha escapado de las manos. A mí todo esto que están diciendo de no, es por las redes sociales, no es por las redes sociales. Las redes sociales llevan, por lo menos de manera activa, al menos 15 años, con lo cual yo creo que ahora todo esto que está saliendo responde a una necesidad de curiosidad por parte de la gente y bueno, pues también yo creo que se están destapando caretas, y no me refiero en este caso a William y a Kate, sino también a estos periodistas de la Royal Rota que de alguna manera, bueno, pues han hecho ya bastante el ridículo con informaciones falsas, comentando que la princesa está así o está asao, cuando realmente al final por una imagen explota todo por los aires y no sabemos un poco dónde nos va a llevar el asunto. Como digo, en las últimas horas se anuncia comunicado, probablemente, yo creo que personalmente se hará público mañana lunes, estaremos pendientes. Mientras tanto, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, apoyar al canal. Más vídeos aquí en el canal secundario JDC. Gracias por estar ahí.